¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a hablar sobre las designaciones arbitrales que está sufriendo recientemente el Real Madrid y que vienen bien dirigidas por parte de Luis Medina Cantalejo, un Luis Medina Cantalejo que en las últimas horas, pues bueno, se ha visto envuelto en distintas noticias que afectan al mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Esta noticia que estáis viendo aquí en OK Diario la tenéis en el vídeo que os dejaré enlazado al final de este para que no os perdáis absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque en un nuevo artículo, en este caso en el medio El Debate, pues también afecta a Luis Medina Cantalejo, que es el que está designando a los colegiados para las competiciones como la Supercopa de España y la Copa del Rey. Aquí tenéis la noticia: Medina Cantalejo designa para el derbi madrileño a un árbitro con familia forofa del Atlético de Madrid. Vamos a ver, no vamos a entrar en detalle en el artículo, donde básicamente nos hablan de Cuadra Fernández, nacido en Madrid, criado en Madrid y que decidió trasladarse a Palma de Mallorca para poder inscribirse en el Colegio Balear de Arbitraje. ¿Qué conseguía con esto Cuadra Fernández? Pues poder pitar a los dos equipos de la capital, tanto al Atlético de Madrid, su equipo, como al Real Madrid. Normalmente, para justificar un cambio de domicilio y poder inscribirte a otro colegio de árbitros, hay que justificarlo más allá de asuntos personales, como ocurrió en este caso. Vamos a ver cuáles son las estadísticas de Cuadra Fernández con el Real Madrid. Aquí estáis viendo las designaciones para los partidos. Fijaos que ahí colocan a Cuadra Fernández, aquí le tenéis, aquí abajo, Cuadra Fernández para ese partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y a mí me llama bastante la atención las últimas designaciones que ha ido sufriendo el Real Madrid. Antes de meternos a los datos de Cuadra Fernández, que vais a ver que son anomalías estadísticas muy complicadas de arbitrar, fijaos las designaciones que ha tenido el Real Madrid en los últimos partidos. En las semifinales de la Supercopa de España nos colocaron a Alberola Rojas, que fue el árbitro con el que el Real Madrid perdió el partido del Metropolitano. Y en la final frente al FC Barcelona nos colocaron a Martínez Munuera y a Sotogrado, dos colegiados con los que el Real Madrid ha perdido puntos esta temporada. Y además, sobre todo, llama bastante la atención lo de Alberola Rojas después del mal arbitraje que realizó en el partido de ida en el Metropolitano. Evidentemente, haber puesto a Alberola Rojas ya una tercera vez habría sido muy descarado, pero creo que se ha cubierto las espaldas muy bien Medina Cantalejo con esta designación, porque os voy a compartir cuáles son los puntos por partido que saca el Atlético de Madrid con este colegiado. Fijaos, voy a quitar la cámara para que lo veáis mucho mejor, pero nos han colocado los amigos aquí de la Federación al árbitro más favorable para el Club Atlético de Madrid. Cuadra Fernández ha arbitrado hasta en 12 ocasiones al Atlético de Madrid y estos sacan 2,67 puntos por partidos. Es de largo el árbitro más favorable al Atlético de Madrid. Y además también, si lo ordenamos en quién es el peor árbitro para el Real Madrid, fijaos, tenemos a Alberola Rojas, que nos ha arbitrado esta temporada 2 derbis, y Cuadra Fernández es el tercer peor árbitro para los intereses del Real Madrid. Con él tan solo ganamos 1,92 puntos por partido. Pues bien, esta es la designación a dedazo que se acaba de cascar Luis Medina Cantalejo para el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de mañana en el Metropolitano. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ver cuáles son pues esas rachas, esas anomalías estadísticas que tiene Cuadra Fernández con el Atlético de Madrid, con quien nunca ha perdido el Atlético de Madrid en Liga. Podéis ver ahí que perdió una segunda ronda de Copa del Rey en la 2021, creo que es contra uno de los equipos de estos de menor categoría, pero fijaos el resto de resultados que ha ido cosechando el Atlético de Madrid con Cuadra Fernández. Además, pues bueno, tan solo una tarjeta roja aquí en este partido. Por lo demás, todos resultados muy favorables para el Atlético de Madrid. Esto ocurrió en la Supercopa de España, por cierto, me estoy fijando aquí. En la Liga, de momento,
una trayectoria inmaculada la de Cuadra Fernández para tratar de ser uno de los árbitros del régimen. Esta temporada Cuadra Fernández ya ha arbitrado al Real Madrid. Fue en un Real Madrid-Cádiz, en este caso fuera de casa, Cádiz-Real Madrid, donde os voy a compartir las estadísticas para que lo veáis. El Real Madrid es verdad que ganó 0-3, fijaos ahí en el reparto de las tarjetas amarillas, 3 para cada equipo, pero fue un partido en el que permitió el juego extremadamente duro del Cádiz sin sancionar faltas y sin sacar tarjetas amarillas. ¿Por qué menciono lo de las tarjetas amarillas? Porque quiero que veáis aquí cómo se fueron produciendo los goles. Rodrigo en el minuto 14, Rodrigo en el minuto 64 y Jude Bellingham en el minuto 74. Y quiero que lo comparéis con las tarjetas amarillas mostradas. Fede Valverde en el minuto 3, Ferland Mendy en el minuto 32 y luego, a partir de que el Real Madrid consiguió ponerse en el marcador por delante con holgura, a partir del 0-2, pues parece ser que Cuadra Fernández decidió ir equilibrando el tema este de las tarjetas amarillas, porque en apenas 4 minutos sacó 3 tarjetas amarillas a jugadores del Cádiz, que como os digo, estaban repartiendo muchísima estopa desde el inicio de partido. Yo sinceramente aquí ya nada me extraña con Medina Cantalejo. El tema de las designaciones arbitrales es algo que venimos sufriendo ya durante muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora la diferencia es que ya conocemos por qué se estaban produciendo esas anomalías estadísticas, y es porque el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando durante décadas a Enríquez Negreira para ir cultivando ese comité técnico de árbitros que ahora dirige Medina Cantalejo y que también está al frente del VAR Clos Gómez, y evidentemente estos van aplicando las prácticas con las que ellos lograron labrarse un futuro, pues bueno, una carrera bien brillante dentro del arbitraje español, a pesar de ser árbitros realmente nefastos y que apenas tuvieron recorrido internacional. El tema de las últimas designaciones del Real Madrid, pues bueno, decidme vosotros en los comentarios qué os parece. No me digáis que no es curioso que en los últimos 2 partidos de Supercopa nos hayan puesto a 3 colegiados con los que el Real Madrid este año se ha dejado puntos. Alberola Rojas haciendo un nefasto arbitraje en Liga y Sotogrado comiéndose un penalti a Rodrigo en el Benito Villamarín. Todos los árbitros con los que el Real Madrid se ha dejado puntos, y ahora tenemos que aguantar, pues como veíamos antes, a Guillermo Cuadra Fernández, árbitro madrileño. Imaginaos de qué lado de la capital está. A tenor de las estadísticas que hemos visto, es el colegiado más favorable para los intereses del Atlético de Madrid y el tercero más desfavorable para los intereses del Real Madrid. No va a ser nada fácil el partido que vamos a tener que disputar en el Metropolitano mañana. Esperemos que el Real Madrid pues sea capaz de imponerse, a pesar de que desde la Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros están tratando de hacer lo máximo posible para que eso no ocurra, y no son suposiciones, son datos o son pruebas lo que os he mostrado. No es casual que hayan designado a esos árbitros. Desde que Gil Manzano arbitrase el clásico de Montjuic con victoria para el Real Madrid, no hemos vuelto a saber nada de este colegiado y seguramente no le veréis pitando partidos de relumbrón al Real Madrid esta temporada. Es el árbitro más internacional, es el árbitro que ha pitado semifinales de Champions, que es el árbitro español que más lejos ha llegado en las últimas temporadas en cuanto a reconocimiento internacional, y es uno de los árbitros más marginados a nivel nacional por parte del Comité Técnico de Árbitros, tal vez porque también sea uno de los colegiados con los que el Real Madrid saca un mayor porcentaje de puntos por partido. Vosotros tenéis ahí las pruebas, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis al respecto, y nada más chicos, nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid, a por la victoria, chao chao.